¿Qué tal, amigas, amigos de Mesa Política? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, este espacio producido en conjunto por Otra Mirada y Nuestra América TV. Esta semana han habido diversos temas, han habido diversas situaciones, tanto en el ámbito nacional como el internacional, pero nosotros queríamos aprovechar este espacio para recordar, para conmemorar y rendir un homenaje a Gonzalo García Núñez. Gonzalo García Núñez fue integrante del directorio de Otra Mirada, ha tenido diversas posiciones en diversas instancias también de nuestro país. Y un poco este programa va dedicado a él, a su memoria, para recordar también quién fue Gonzalo García Núñez, cuál ha sido su participación en la vida política nacional y en la vida económica también de nuestro país, y cuáles han sido sus aportes a esta vida en nuestra patria. Para conversar sobre este tema tenemos a tres personas invitadas, tres personas que lo llegaron a conocer en diversos momentos de su vida. Estamos en primer lugar con Salomón Lerner Guitis, él es expresidente del Consejo de Ministros y presidente del directorio de Otra Mirada. Estamos también con el economista Félix Jiménez y también con la abogada del Instituto de Defensa Legal Cruz Silva, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a los tres aquí a esta edición de Otra Mirada, de Mesa Política. Quería empezar un poco, si nos lo permiten, con el ingeniero Salomón Lerner, un poco para comentar qué significó Gonzalo García Núñez en la vida política y económica de nuestro país y cómo es que deberíamos recordar la memoria de este gran personaje. Bueno, muy agradecido y por supuesto que para nosotros es una ocasión muy importante poder encontrarnos nuevamente con Gonzalo, en el recuerdo, por supuesto, pero también en la memoria, en el pasado, de lo que fue Gonzalo, de lo que entregó Gonzalo en todos los aspectos, como tú lo has mencionado, tanto políticos, económicos y en la vida ciudadana del país. Teníamos una cosa común, formamos un movimiento político que estaba dentro del fuero universitario, que era Acción Revolucionaria Estudiantil, más conocido por un personaje que nos lideró mucho en los asuntos económicos, que fue el ingeniero Luis Felipe de las Casas, ¿no? Nos titulábamos muchos de nosotros de las casistas, ¿no? Era una fracción que estaba dentro de la línea política que nosotros seguíamos en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Industrial. Y bueno, ahí combatimos con las ideas, con la gente más radical, en ese tiempo unidad estudiantil que era manejada por elementos que casi tenían un dominio de la federación universitaria y que eran personas que tenían control de la universidad muchos años. Pero, sin embargo, Industriales fue uno de los lugares en donde con Gonzalo pudimos compartir, cambiar muchas actividades políticas para el beneficio de todos los estudiantes y sobre todo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Posteriormente hemos tenido otras actividades con Gonzalo en la política, hemos participado en muchas actividades importantes en la política nacional. Gonzalo emprendió durante la época de los años 70 una posición importante, sobre todo trabajó muchos aspectos en propiedad social, trabajó muchos de los asuntos de las empresas públicas y fue en realidad uno de los animadores de la industrialización que se le quería dar a los productos primarios, exportadores del Perú, ya en esas épocas. Sin embargo, nos volvimos a reencontrar con Gonzalo en la política, en este proyecto nacionalista, en este proyecto que se inicia en el 2005, con la participación del comandante Ollanta que se erige un candidato importante en esa época y compite con el doctor Alan García el año 2005, teniendo a Gonzalo como vicepresidente en la lista que es perdedora frente al doctor Alan García en el año 2005 al 2010,
2010, ¿no? 2011, que es las nuevas elecciones. Él participa y luego, posteriormente, él es candidato a la alcaldía de Lima, en donde él pone todo el conocimiento de lo que es la infraestructura, de lo que es el conocimiento ingenieril, la tecnología de los ingenieros para el desarrollo de la urbanidad en la ciudad de Lima, ¿no? Todo un plan de desarrollo que creo que es uno de los planes más serios que por primera vez se presentan en una lid electoral municipal. Creo que esa fue parte de su realidad política, de su trabajo político, y sobre todo no debemos olvidar, seguramente Félix lo va a recordar con mucho más detalle, cuando nos encontramos en el 2005 para lanzar la candidatura de Ollanta por Unión del Pueblo Peruano, en la cual había que hacer un plan de gobierno. Y fue ese gran plan de gobierno que hasta hoy día es vigente y que se sigue discutiendo en el Perú, que es la gran transformación, ¿no? La gran transformación que Gonzalo participa, Félix también va a dar seguramente notas sobre él, en la formación de un equipo técnico de más de 150, 200 profesionales para elaborar un plan serio en el país de desarrollo moderno, de desarrollo tecnológico, desarrollo con capacidad competitiva del país, que es uno de los documentos más importantes en la que fue líder Gonzalo García. Creo que hasta ahí lo dejo para una segunda participación en esta mesa política. Correcto, gracias. Aparte de estos temas de lo político, de lo económico, que también vamos a hablar con el ingeniero Jiménez, hay un tema que también en el cual estuvo involucrado Gonzalo García, que tiene que ver con el tema de la administración de justicia. Él fue uno de los miembros de lo que fue en su momento el Consejo Nacional de la Magistratura, mucho antes de todo el escándalo que luego conocimos con otros miembros. Y Cruz Silva precisamente tuvo en algunos momentos, como abogada del Instituto de Defensa Legal, la posibilidad de dialogar, de interactuar con él respecto a estos temas. Cuéntenos un poco, doctora Silva, cómo ha sido este proceso, cómo fue este acercamiento con Gonzalo García y qué tanto era su afán también por una mejora del sistema de justicia en nuestro país. Claro que sí, muchísimas gracias más bien por la invitación y por supuesto agradeciendo la oportunidad para resaltar y recordar lo que el ingeniero Gonzalo García ha generado, no solamente a nivel, digamos, en su gremio estudiantil, en su momento, y también profesional, sino también en lo político, institucional, judicial y fiscal, como muy bien lo ha señalado. Particularmente debo señalar que, por ejemplo, en el año 2009, cuando estaban abriéndose las candidaturas para los nuevos representantes de sociedad civil, profesionales no abogados, para el ex Consejo Nacional de la Magistratura, el ingeniero Gonzalo García fue uno de los que participó de todo este escenario de, digamos, fiesta democrática de elecciones. Y creo que el perfil que ganó, en efecto, ganó con 103.500 votos para ser el representante por parte de los colegios profesionales, sobre todo por el Colegio de Ingenieros, como integrante no abogado del Consejo Nacional de Magistratura. Es en ese escenario donde nosotros conocemos por esta actividad de, digamos, seguimiento, acompañamiento, transparencia de las candidaturas a esta instancia de justicia que llegamos a conocer al ingeniero Gonzalo. Y una particularidad de él y de sus propuestas, muy distinta a las de los demás postulantes, a quien ganó, dicho sea de paso, en votos y legitimidad por decenas de miles de votos, fue justamente la apertura, la horizontalidad y sobre todo la honestidad en el intercambio de opiniones sobre qué hacer con el sistema de justicia. Pero fue bien interesante porque no solamente se aportaba respecto de su experiencia, sino que estaba muy abierto a seguir transformando sus propios conocimientos y posturas, recolectando el intercambio en estas conversaciones con sociedad civil. El ingeniero García Núñez es por eso para nosotros, digamos, un parteaguas sobre cómo un candidato a un sistema de justicia se abre a la sociedad civil y no tiene miedo ni estigmatizaciones respecto del trabajo de la sociedad civil. Yo solamente quiero recordar que por ese trabajo
abierto y transparente, el ingeniero Gonzalo García podría ser incluso recordado como uno de los mejores integrantes del Consejo. En el año, solamente para recordar algunas de las cosas que en su gestión se logró en el Consejo Nacional de la Magistratura, él siendo presidente en el año 2011, lleva adelante y de una forma absolutamente objetiva y motivada y de acuerdo a derecho, la primera no ratificación de un juez supremo, el juez entonces supremo Robinson González, que hasta su momento no tenía ninguna forma de fiscalizar y que estaba relacionado con casos como la Centralita. Posteriormente, él fue el que participa del proceso de destitución del entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, que fue el primer caso que precede al de Patricia Benavides, que el sistema de justicia ejerce un control efectivo, motivado y de acuerdo a derecho respecto de una alta autoridad. Entonces, estos logros importantes para el sistema de justicia fueron no solamente motorizados, sino llevados a cabo con consenso entre sus pares por una persona como el ingeniero Gonzalo García, que, como les comentaba, siempre estuvo abierto a estas causas. Creo que clave ha sido la sensibilidad y el compromiso honesto que desde un profesional puede existir para con estas materias, ¿no? Yo dejaría por ahí un poco estos escenarios. Hay otras decisiones claves que creo van a sorprender, en donde el ingeniero también participó de una forma importante, pero que ya lo estaremos compartiendo. Y con bastante vocación democrática, ¿no? Una vocación democrática que lo lleva, doctor Jiménez, al ingeniero García Núñez a formar parte de un directorio bastante plural en el Banco Central de Reserva y a formar parte de esta mirada también, como lo mencionaba el ingeniero Lerner, de este plan de gobierno de Ollanta-Humala. Un Ollanta-Humala que en ese momento fue muy satanizado por sus supuestos vínculos con el chavismo venezolano. ¿Cómo fue ese trabajo con el ingeniero García Núñez, este trabajo de formar parte de este equipo del plan de gobierno? Y algún otro detalle también que pueda comentar al respecto. Primero, muchas gracias a Otra Mirada por este programa que va a dejar un testimonio del legado que nos dejó Gonzalo García. Debo mencionar que para mí es triste recordar la pérdida de un gran amigo, ¿no? Caracterizado por su integridad, su honestidad y sobre todo por el compromiso con un proyecto de vida que no era otro que trabajar por un Perú más justo. Conozco a Gonzalo, o conocí a Gonzalo desde hace más o menos 30, 35 años, al igual que a Salomón, ¿no? Y otros amigos, que muchos de esos otros amigos confluimos después en un grupo que nos reuníamos a desayunar todos los sábados en un lugar más o menos conocido, ¿no? Y debo decir que nuestra amistad estuvo condicionada ciertamente por nuestra lectura común del país, de un país, el nuestro, económica, social y políticamente heterogéneo, ¿no? Pero que fundamentalmente se sustentaba en una relación interpersonal que, debo decirlo con toda sinceridad, se nutría del afecto sincero entre todos nosotros y en el diálogo. Es importante, en relación a la pregunta que me haces, mencionar qué estaba en la cabeza de Gonzalo cuando escribimos La Gran Transformación, o sea, el primer plan de gobierno para los años 2006-2011. ¿No? Muchos asocian, obviamente, el título al libro de Polanyi, La Gran Transformación, que es una crítica radical, ¿no?, al daño que harían los mercados autorregulados a las sociedades. Pero la concepción de Gonzalo, si bien es cierto, adhiere a la crítica a los mercados autorregulados, ¿no? Va un poco más allá, o sea, refiriéndose al país, el significado de la gran transformación era, primero, la superación de la exclusión, de la fractura no resuelta entre el Perú oficial y el otro Perú empobrecido, discriminado, del que ha hablado mucho Matos Mar,
y en relación a esto, el título del plan dice, era, como lo mencionó Xiomi, uniendo al Perú, la gran transformación. O sea, era el primer elemento, ¿no?, que caracterizaba a este documento, ¿no?, la superación de la exclusión, de esa fractura. Y lo segundo, que tiene que ver con su experiencia en el Banco Central de Reserva, era que esa gran transformación no podía hacerse sin vincular los problemas de corto plazo con los problemas de largo plazo del país, ¿no? Yo me ha recordado su paso por propiedad social en los años 70. Efectivamente, ¿no?, el gran fracaso de esos años fue esa desvinculación entre el corto y el largo plazo. ¿Qué cosa quiere decir esto? A Gonzalo le preocupaba que las políticas macroeconómicas, fiscal y monetaria, cambiaria, de corto plazo, no afectaran las transformaciones estructurales que se sitúan en el marco del largo plazo. Entonces había que imaginar un plan, ¿no?, de transformación que explícitamente vinculara la política macroeconómica de estabilidad y equilibrios macro con las transformaciones, ¿no? Y después puedo hablar sobre cómo es que era esa vinculación. El otro tema que es bien importante, que tiene que ver con esta fractura, es la concepción de la nación que tenía Gonzalo, ¿no? No es casualidad que se adhirió, o mejor dicho, que aceptó jefaturar el grupo de plan de gobierno para un gobierno para un partido o un líder que se autotitulaba de nacionalista, digamos, ¿no? Entonces, para Gonzalo, la nación no había terminado de construirse en el país. La fractura, la exclusión había impedido, ¿no?, esa culminación de la construcción de la nación. Recordemos que él publicó un libro, La visión de los excluidos, ¿no? En realidad el sustento de ese libro era ese, su visión de un país fracturado, de un país, ¿no?, o de otro Perú, como decía Matos Mar, excluido, marginado, ¿no?, que se encontraba en la sierra, en la selva, en los conos de la costa de nuestro país, habitado por muchos migrantes, ¿no? Entonces su preocupación era cómo concluir la construcción de la nación. Y entendiendo, lo puedo dejar aquí, quiero dejar su concepción, la nación como una comunidad de destino, como una comunidad política territorializada que supere la exclusión y esa fractura que acabo de mencionar. Después puedo mencionar otros elementos vinculados a este tema. Podríamos quedarnos bastante tiempo hablando sobre lo que fue Gonzalo García Núñez y esta presencia, ¿no?, potente en lo que ha sido la vida política, la vida económica de nuestro país. Vamos con una última ronda, un par de minutitos cada uno, un poco para ir centrando también esto que han venido ustedes comentando, ¿no? Ingeniero Salomón Lerner, esta mirada que creo que es una mirada común entre lo que usted también ha planteado en algún momento, esta mirada de un país que está fracturado, pero que la idea es un poco buscar el consenso para una reconstrucción, para un cambio en este país. ¿Cómo deberíamos recordar a Gonzalo García Núñez bajo esta mirada de implementar un cambio, de implementar un proceso de reconstrucción en el país? Gracias. Creo que a Gonzalo lo vamos a recordar todos como un luchador de los principios, como un luchador que nunca tuvo ninguna mínimo de aprovechamiento de servir al país. Nunca se sirvió del país como hoy día los políticos nos están acostumbrando y dejando un mal legado a las próximas generaciones. Gonzalo fue un ejemplo de cómo debe servirse al país, cómo debe servirse a la ciudadanía. Creo que esto es una cosa que hoy más que nunca
nos llama la atención ver a un político correcto, honesto y sacrificado por dar toda su sapiencia para poder lograr las mejoras que todos los ciudadanos, especialmente aquellos a quienes nosotros debemos servir, a los más necesitados. Y creo que es el mejor ejemplo. Yo decía algo que su hijo repitió hace poco, ¿no? Nos decía, él seguía con su Volvo del 91, con su Volvo del 91, nunca lo cambió en los últimos 32 años. Ese es el mejor legado: honestidad, capacidad, tecnología, competitividad y valores de formación de ciudadanos probos en nuestro país. Ese es el mejor legado para recordarlo a Gonzalo. Muy bien, gracias. Doctora Silva, el tema del que hablábamos al inicio, ¿no? La apertura democrática, el tema de la transparencia, por ahí podría ser una forma también importante de recordar a Gonzalo. Claro que sí, sin ninguna duda. No solamente la apertura democrática y la transparencia en su trabajo en el sistema de justicia, sino que también Gonzalo García encarnó lo que un funcionario del sistema de justicia necesita ser. Una persona con un compromiso honesto con el país, pero también con un criterio comprometido con la política que aportó justamente a que hiciera lo que finalmente hizo y promovió desde el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya habíamos hablado de algunos casos paradigmáticos, pero otros casos que incluso relacionan a escenarios de corrupción que hoy estamos viviendo, como el caso Cuellos Blancos, tuvo mucho que ver en el trabajo de fiscalización que en su momento él realizó para que esto no se desarrollara desde antes. Él tuvo una votación importante y un trabajo importante al momento de, por ejemplo, no nombrar en el 2015, 2014, como magistrados supremos a Inostroza Pariachi o como a Mateo Castañeda, ¿no? Y también quiero recordar, por ejemplo, un voto muy importante que concretizaba el perfil de un funcionario público no solamente, digamos, académicamente importante, sino también comprometido con las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Gonzalo García fue el único voto en contra del archivamiento de la investigación disciplinaria contra los jueces que indicaron que el caso Barrios Altos y La Cantuta no eran casos de lesa humanidad y que rebajaban las penas al Grupo Colina. Ahí fue un momento muy importante de real compromiso efectivo con los grupos de familiares de víctimas de la época de la violencia. Yo quiero también sumar al recordatorio, recuerdo que una vez un funcionario público, tratando de desmerecer, por así decir, perfiles como el de Gonzalo García, indicaban como estándares de éxito la cantidad de propiedades, el estilo y el tipo de autos que uno podría tener en cierto nivel de su carrera profesional, ¿no? Y es increíble cómo es que el estándar de lo que es el éxito profesional, el éxito para el trabajo con el país, se traduce normalmente en riquezas que no importa si es que incluso están vinculadas con la corrupción, sino que se deben tener. Entonces, creo que eso es algo importante que lo mencionó también Salomón Lerner, que es un tema súper importante y que en efecto es un perfil de funcionario público que no quedó en la teoría, sino que se concretizó en la práctica. Recuerdo ya para ir terminando, Gonzalo García nos recordaba, a veces cuando conversábamos y trabajábamos, de que no todos los funcionarios públicos eran iguales, ¿no? Cuando uno miraba con desconfianza a quienes postulaba estos cargos, porque temía que querían beneficiarse. El ingeniero García es justamente muestra de todo lo contrario, ¿no? Yo creo que ese es su gran legado y creo que en las luchas que vienen por el acceso a la justicia en paz social, creo que lo que ha hecho Gonzalo García es algo muy importante de seguir recordando y pensar que hubiera hecho el ingeniero escenarios como estos que se nos vienen muy complejos. Yo creo que eso es parte de su legado. Y que con toda autoridad también ha sido una de las personas críticas de este proceso que se ha estado viviendo con la Junta Nacional de Justicia, como lo fue en su momento con el ex Consejo Nacional de la Magistratura y el caso Cuellos Blancos, y sin duda alguna es esa vocación la que se necesita. Don Félix, para terminar,
¿cuál es el legado, cómo es el recuerdo que queda de Gonzalo García Núñez en este momento? Bueno, yo quisiera mencionar dos cosas, ¿no? Como legados importantes de Gonzalo. Uno, para reiterar lo que se ha dicho, pero de otra manera, ¿no? Su honestidad y su coherencia ideopolítica, que lo llevó en los años 90 a participar activamente contra la dictadura fujimorista, contra la triada del neoliberalismo criollo de esa época. Esa triada estaba constituida por un Estado chico, sin capacidad de influir en el desarrollo, la desregulación de los mercados y la corrupción como forma de gobierno. Esa era la triada del neoliberalismo criollo que se instauró en nuestro país en los años 90. Y Gonzalo luchó contra ese gobierno, porque ese gobierno que hizo de la corrupción una forma de gobierno, degradó la democracia. Entonces era un luchador, ¿no? Por la construcción de una democracia auténtica, digamos. Ese es un primer elemento. Uno segundo tiene que ver con la pregunta cómo superar o cómo resolver esa fractura que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Cómo superar la exclusión social, económica y también política. Entonces, había dos propuestas importantes que se discutieron con Gonzalo y se llevó al documento La Gran Transformación. Uno primero es la creación de mercados internos integrados. O sea, la fractura había impedido, ¿no?, la existencia de mercados internos dinámicos. Y los que existían eran larvados, poco dinámicos. Entonces, ¿cómo desarrollar mercados internos? Aquí no me voy a decirlo en forma resumida. Gonzalo decía que infraestructura, como señala la historia económica de muchos países, financiamiento para inversiones privadas nacionales y desarrollo del capital humano, que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y en segundo lugar estaba su apuesta, y lo mencionó Salomón, por una nueva industria, sin repetir, ¿no es cierto?, ese proyecto industrialista de los años 60, sino un nuevo tipo de industrialización junto con una matriz energética nacional. Esos eran los dos elementos que siguen siendo vigentes, ¿no?, para superar la exclusión económica y también política que sentarían las bases de una auténtica democracia en nuestro país. Yo diría, si estamos ya en la parte final, ¿no?, repetiría nada más lo que le dije a Antoine, el hijo de Gonzalo, ¿no?, que Gonzalo ahora está en el espacio infinito donde habitan los seres queridos, los que abrieron el camino para vivir buscando la alegría y la felicidad. Muy bien, muchas gracias, don Félix, por estas palabras. Le agradecemos por estar aquí con nosotros, a Cruz Silva también por acompañarnos en este programa especial y al ingeniero Salomón Lerner Gitis, quien también estuvo con nosotros en esta jornada. Muchas gracias a los tres por acompañarnos, por recordar a Gonzalo García Núñez en este momento y que seguramente seguirá perdurando en el tiempo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Recuerden que pueden encontrar este y otros programas de Mesa Política en las redes sociales, tanto de Otra Mirada como de Nuestra América TV. Nos vemos más adelante.